Canta con nosotros. Escuchen reyes y príncipes, escuche toda la tierra, mi música y mi canción yo daré al Señor, de su justicia. Con una nueva serie que tiene que ver con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante que nosotros leamos la palabra, estudiemos la palabra, veamos los evangelios para conocer a Jesús, para conocer a nuestro Señor Jesús. Y la serie que vamos a comenzar el día de hoy se llama ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? El tema 1 es ¿qué hacer ante cualquier problema? ¿Ustedes tienen problemas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muchísimos problemas. ¿Alguna vez usted ante alguna situación difícil de la vida ha dicho la frase, la verdad, no sé qué hacer? O cuando tomó una decisión, se queda con muchas dudas y no sabe si tomó la decisión correcta. ¿A cuántos le ha pasado eso? A mí me ha pasado. Las situaciones y los problemas que enfrentamos todos los días son muchos. Pastor, mi hijo se quiere ir de la casa, ¿qué hago? Estoy pasando por una situación muy estresante en mi trabajo, dígame qué debo de hacer. Mi esposo me engañó con otra mujer y no sé si perdonarlo o pedirle el divorcio, no sé qué hacer. Mis familiares me están invitando a una boda, pero no son cristianos. Seguro, pastor, habrá vino y baile. ¿Qué debería de hacer, pastor? Pastor, mi mejor amigo quiere quitarse la vida. ¿Cómo le predico de la palabra? Además, en la escuela me atacan porque no estoy de acuerdo con la ideología de género. Estoy siendo tentado en mis áreas débiles. ¿Qué puedo hacer al respecto? Mis padres se meten mucho en mis problemas de matrimonio. Dígame qué hago. El amigo de mi alma me traicionó. Estoy destrozado y no sé qué hacer. Traigo un problema económico muy fuerte. He pensado en quitarme la vida porque no sé qué hacer. Hace 10 años mi padre me abandonó y ahora quiere verme y la verdad no sé qué hacer, pastor. Tengo una enfermedad crónica y me siento muy triste. He gastado todo lo que tengo y ningún médico me ha podido sanar. Hermanos, las situaciones y los problemas que enfrentamos en este mundo son cientos. Y más de una vez nos hemos equivocado en la decisión que hemos tomado. En esas situaciones que usted ha enfrentado, por lo menos en alguna ocasión se ha preguntado, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Sí se ha preguntado o no? Nuestro amado Salvador vivió 33 años aproximadamente en este mundo y enfrentó todo tipo de problemas que superan los nuestros, hermanos, por mucho. Y ante cada problema o situación, siempre tomó la mejor decisión. Por lo tanto, Jesús es nuestro mejor punto de referencia para que tomemos las mejores decisiones ante todos los problemas que se nos presenten en el diario vivir. Mis hermanos y amigos presentes, la presencia de Jesús en nuestro mundo ha dejado una huella que ni siquiera más de 2000 años han sido capaces de borrarla. Es más, mientras que otros grandes hombres han ido surgiendo y desapareciendo, Cristo no ha dejado de ser adorado y amado por millones de personas por todo el mundo hasta el día de hoy. Mis hermanos, el Espíritu Santo nos ha dejado un precioso regalo que contiene 4 evangelios realmente hermosos, que nos hablan del hombre más grande y maravilloso de todos los tiempos. A Jesús le llamaron maestro y no tuvo títulos. Le llamaron sanador y él no estudió medicina. Él no tuvo un ejército y todos los reyes le temían. Él nunca ganó una guerra militar y aún así conquistó a todo el mundo con su amor. No hay ningún hombre
que se pueda comparar al Señor. Él es definitivamente incomparable. El Espíritu Santo, repito, nos ha dejado 4 preciosos evangelios. 3 son sinópticos, así les nombran, porque comparten un punto de vista similar. En los evangelios, cada escritor enfatiza distintos aspectos de la vida de Jesús. Los 4 testimonios nos dan un profundo y perfecto retrato de nuestro Señor Jesucristo. Mateo escribió principalmente para una audiencia judía, presentando a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido y esperado y el legítimo rey de Israel. Marcos se dirigió a una audiencia gentil, especialmente romana. Marcos es el evangelio de la acción. Usa frecuentemente las frases inmediatamente y entonces, que le dan movimiento y dinamismo al ministerio del Señor Jesús. Jesús aparece en el evangelio de Marcos como el siervo que vino a sufrir por los pecados de muchos. Lucas tenía en mente otra cosa. Tenía en mente una audiencia gentil más amplia y como un griego culto, Lucas escribió usando el estilo griego más cultivado y literario de los escritores del Nuevo Testamento. Lucas era un investigador diligente y un gran historiador, por cierto. Lucas nos presenta a Cristo como el Hijo del Hombre, lo presenta como la respuesta a las necesidades y esperanzas de la raza humana, quien vino a buscar y salvar a los pecadores perdidos. El Evangelio de Juan hace hincapié en la deidad de Jesucristo. Juan escribió para fortalecer a los creyentes e invitar a los incrédulos a depositar su fe en Cristo. Los 4 evangelios nos hablan de Jesús, solo tratan de Él. Todos los demás personajes son secundarios. Jesús, hermanos, sin buscar la gloria de los hombres en este mundo, es reconocido como el único digno de gloria por todos aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Mi hermano, la vida de Jesús es la más importante de toda la historia. El objetivo de los 4 evangelios es darnos una visión clara de aquel que es Emmanuel, Dios con nosotros, el Verbo eterno hecho carne, el preexistente, coexistente, autoexistente Hijo de Dios, que se convirtió en el Hijo del Hombre para morir por nuestros pecados y luego resucitar para nuestra salvación. ¿Cuánta nos hace falta conocer al Señor? Para nosotros la visión plena del Señor Jesús es el medio supremo para vivir la vida cristiana. ¿Cuántos quieren realmente vivir como cristianos? Repita conmigo las mismas palabras que los griegos le dijeron a los discípulos del Señor. Queremos ver a Jesús. Eso fue lo que le dijeron los griegos a los discípulos del Señor. Si queremos vivir como verdaderos cristianos, es indispensable ver cada acción y cada palabra del Señor Jesús en estos 4 evangelios. El médico Lucas, en su segundo libro, le escribió unas palabras muy interesantes a Teófilo. Por cierto, Teófilo significa amigo de Dios o amado de Dios. Le escribió unas palabras muy interesantes a Teófilo, a quien instruyó, por cierto. Y este hombre, que se cree que era un romano de alta sociedad, pero que había creído, se había entregado al Señor, deseaba más conocer de Jesús. Y Lucas lo lleva al Evangelio con las siguientes palabras. En Hechos, el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1, dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Aquí tenemos el resumen en una frase del ministerio terrenal del Maestro. Notemos que las obras preceden a las enseñanzas, ya que el Dios de la revelación hebrea y cristiana se da a conocer por lo que Él hace y sobre la base de sus divinas actividades. Es sumamente interesante notar que Jesús primero hizo y luego enseñó. O de otra manera, la enseñanza de Jesús concordaba y descansaba en lo que Él hacía. La vida del Señor estaba enmarcada entre sus obras y palabras. Jesús nunca pronunció un discurso profundo teológico sobre el amor, se limitó a amar. Su conducta ejemplar es el más grande discurso de amor que ha existido. Cristo no habló mucho sobre atenciones sociales, pero alimentó multitudes.
sanó enfermos, siempre le extendía la mano al caído para levantarlo. El Señor hizo y enseñó, es decir, tenía una vida congruente. Y todo lo que Él hizo y enseñó en sus 3 años de ministerio fueron muchísimas cosas. De hecho, el apóstol del amor termina su evangelio, el evangelio de Juan, con una encantadora hipérbole que nos deja ver que hay mucho más sobre la persona del Señor Jesús. Les voy a leer estos versículos. Juan 21, 24 y 25, dice así la palabra: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. En la mente de Juan estaba un libro que se seguiría escribiendo por la eternidad sobre la vida de Jesús, pero sin un punto final. Así que, mis hermanos, es necesario que veamos la vida de Jesús, sus enseñanzas y sus obras en los evangelios, para aprender qué haría Jesús en nuestro lugar en cualquier situación o problema. Mis hermanos, ¿usted quiere saber qué haría Jesús ante cualquier situación o problema? Se lo voy a decir con una palabra que contiene 4 letras: orar. Lo primero que tenemos que hacer es orar. O, observar. ¿A quién? A Jesús. R, rendir nuestra vida. ¿A quién? A Jesús. A, ayuda. Pedir ayuda. ¿A quién? A Jesús. R, reposar. ¿En quién? En Jesús. Amén. En nuestra diaria oración necesitamos observar, contemplar al Señor, rendir nuestra vida, pedir ayuda y reposar en Cristo ante cualquier problema o situación que enfrentemos en nuestra vida. El ministerio del Señor Jesús comenzó y terminó con una oración. El médico Lucas es el único que registra la primera y la última oración del Señor Jesús. La primera oración que hizo nuestro Señor cuando comenzó su ministerio la encontramos en Lucas 3:21. Vaya conmigo. Lucas 3:21 dice: y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Orando, el cielo se abrió. Sabemos que la oración no es para torcerle el brazo al Señor, pero en ocasiones soberanamente el cielo se puede abrir y derramar de sus bendiciones. La última oración de Jesús antes de su muerte la podemos ver en Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Lucas 23:46. Así que, mis hermanos, el ministerio del Señor comenzó con una oración y terminó con oración. Su obra estaba enmarcada por la oración y mostraba total dependencia de quién, de su Padre. Ahora vaya conmigo a Marcos 1:35. Y leamos este versículo. Levantándose a las 3 de la tarde, a las 9 de la noche, pues ahora yo me duermo, imagínense. Hay algunos que se pueden levantar a las 9 de la noche, ¿no? No lo sé, digo. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, me acuerdo de que en alguna ocasión, a manera de ejemplo, para trabajar, imagínense levantarse a las 4 de la mañana, un poquito antes, 3:45, 4:15 tenía que estar en la parada del camión de la mañana para llegar a las 6 de la mañana al trabajo.
Y recuerdo que en una ocasión, pues ya estábamos en la parada para subirnos al camión y venían unos jóvenes, eran días de Cervantino. Ya le da risa, ¿no? Mientras nosotros íbamos a trabajar muy de mañana, ¿ellos de dónde venían? Para ellos apenas iban a descansar, ¿no? Muy de mañana, todo lo opuesto. Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. ¿Qué era lo que hacía el Señor? Oraba. Otra versión dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Pero sígame en esto. El día anterior para el Señor Jesús fue muy agotador. El Señor comenzó enseñando la palabra en la sinagoga. Allí en la congregación el Señor liberó a un hombre endemoniado. Se le manifestó en la sinagoga, en la iglesia, en la congregación y lo liberó. Después salió de la sinagoga, fue a la casa de Pedro donde estaba su suegra con fiebre y la palabra del Señor dice que Jesús se acercó, la tomó de la mano y la levantó, la sanó. Esta frase yo se las compartí hace unos minutos a mis hermanos y esta frase se clavó en mi corazón. Cuando te pones a leer la palabra, eso fue lo que hizo el Señor Jesús con nosotros. ¿Qué hizo? Se acercó a nosotros, nos tomó de la mano y nos dejó tirados. No, nos levantó. Ya por la noche, dice la palabra, que le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados. Uno por uno fue liberado y sanado por Jesús. Pregunta, ¿qué haría Jesús después de tanto trabajar? Orar, hermano. Eso fue lo que hizo, orar. Con todo el cansancio físico que esto representaba, siendo de madrugada se levantó y salió de la casa de Pedro en busca de un lugar solitario para tener un tiempo de intimidad en oración con el Padre. En esto como en todo, Jesús es nuestro máximo ejemplo. ¿Quiere aprender a adorar a Dios? Ve a Jesús, véalo a Él. El más grande de todos los adoradores de todos los tiempos es Él. Él fue perfecto, caminó en obediencia, nunca pecó, nunca se quejó, nunca dijo nada contra Dios a pesar de todo lo que Él estaba padeciendo, nunca. ¿Quiere conocer al más grande de todos los predicadores? Ve a Jesús, no ve al hombre, ve a Jesús. Él es nuestro máximo ejemplo en todo. Sin duda, el Señor Jesús fue una persona tremendamente ocupada, pero siempre encontró un tiempo para orar, para estar con Dios. El Señor siempre se preparaba en oración antes de salir a cualquier lugar. De hecho, aquí en el mismo Evangelio de Marcos dice que Él iba a comenzar un viaje en el que recorrería las aldeas de Galilea predicando el Evangelio. Pero antes de encontrarse con los hombres, primero se encontraba con Dios. Esta era la razón por la que su ministerio público impactaba los corazones de las personas, por el tiempo que pasaba en la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios, mi hermano, somos transformados. Pregúntele a Moisés, cuando se encontró con Dios, ¿cómo estaba su rostro? ¿Cómo resplandecía su rostro? Somos transformados en su presencia. Incluso en los momentos en que su fama se extendía por todas partes, Él nunca se dejó seducir por eso y no dejó de buscar la comunión con su Padre. Alguien ha dicho que quienes están más ocupados en público son los que deben pasar más tiempo a solas con Dios. Como hijo, siempre estaba en el seno del Padre, pero como siervo, despertaba su oído cada mañana para oír, como quienes aprenden según el precioso cuadro profético que describe el profeta Isaías. En Isaías 50, versículo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. El Señor Jesús pasaba tiempo a solas con su Padre. Allí encontraba, ¿qué, mi hermano? Fortaleza y dirección.
En momentos de agonía y tristeza, el Señor oró a Dios. Cuando eligió a sus 12 apóstoles, pasó orando toda la noche. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan, por ejemplo, lo vemos orando por sus apóstoles y por nosotros. Vaya conmigo a Juan, capítulo 17, versículo 9, y después leemos el versículo 20. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Hablando de sus discípulos. Versículo 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, de los apóstoles. Imagínense, el Señor ya estaba orando por nosotros. En la cruz vemos orando al Señor por sus enemigos. Antes de hacer algo o tomar una decisión, Él buscaba el rostro de su Padre en oración. Naturalmente aquí surge una pregunta. ¿Qué necesidad tenía el Señor de levantarse tan temprano? ¿Acaso no era Dios Él? Ahora bien, si nuestro Señor, siendo Dios y hombre perfecto, buscaba el silencio y la soledad para estar con su Padre, ¿ustedes creen que nosotros imperfectos, débiles y frágiles no deberíamos de buscar y cultivar con todo ahínco tiempos de comunión con Dios? Por supuesto, mi hermano, por supuesto que sí. En la Escritura encontramos ejemplos de hombres y mujeres que oraron a Dios para tomar alguna decisión o hacer frente a alguna situación apremiante. Vamos a ver dos ejemplos. Samuel, la vida del profeta Samuel estuvo enmarcada por oración. Su madre oró a Dios por él cuando enfrentaba una profunda tristeza. Samuel de niño, dice la Escritura, que servía y adoraba a Jehová, vestido de un efod de lino. Este efod de lino era una prenda utilizada únicamente por el sumo sacerdote y formaba parte de la vestimenta que le permitía comunicarse con Dios y conocer su voluntad. Entonces, el pequeño Samuel tenía una relación personal con Dios, y aquí es algo muy importante, mi hermano, una relación personal con Dios. Cada uno de nosotros somos responsables de tener nuestro tiempo con Dios, no de mi hermano, ¿verdad? No vivimos de una fe prestada ni de que alguien más tenga que orar por nosotros. No espera que el otro ore, usted ore, mi hermano. No espera que el otro se congregue, usted congréguese, sea fiel a Dios y a su palabra. El pequeño Samuel tenía una relación personal con Dios y Dios le hablaba: Samuel, Samuel, y él respondía: heme aquí. El Salmo 96:6 nos recuerda su importancia como un hombre de oración. Así dice este salmo: Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Su relación con Dios era tan clara que Dios le dijo: ve y úngeme al nuevo rey que yo he elegido. Y eso lo podemos ver en algunos versículos que les voy a leer. Primer libro de Samuel 16, versículo 1, y después voy a leerles el versículo 7. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Samuel debía tener muy sensible su oído para escuchar la voz de Dios y no elegir a otro que no fuera el dulce cantor de Israel. Ante decisiones cruciales en la vida, hermanos, necesitamos orar a Dios. Otro ejemplo lo vemos en Daniel. Existe un paralelo muy interesante entre las costumbres en la vida de Jesús y Daniel, a quien Dios lo califica 3 veces de manera extraordinaria.
tú eres muy amado. Igual que nuestro Señor, Daniel estaba bajo la mirada constante de sus enemigos envidiosos. A pesar de buscarle alguna falta en su vida cotidiana, no pudieron encontrarle nada porque era un joven, era un hombre irreprensible, era fiel a Dios. Finalmente le pusieron una trampa. Observaron su buena costumbre de oración y ahí le hicieron daño. Con hipocresía lisonjearon al rey Darío presentándole una ley para que la firmara, que exigía que durante 30 días ninguna persona en el reino medo-persa pudiera pedir nada a nadie sino solo al rey Darío. El rey, en su delirio de vanagloria y grandeza por ser adorado y reverenciado como un dios, durante un mes firmó la ley. Los enemigos de Daniel festejaban su victoria. El hecho de orar le traería la muerte a Daniel. Si seguía con sus costumbres de oración, sería echado ¿a dónde? Al foso de los leones. Ahora cambiemos la pregunta: ¿de qué haría Jesús? Por la pregunta: ¿qué hubiera hecho usted en lugar de Daniel? ¿Hubiera dejado de orar? Parece que no ahorita, ¿verdad? Pero ya cuando lo estén lanzando allá a los leones, no soy cristiano, déjenme aquí. Diferente, ¿no? Sus enemigos sabían que Daniel oraba 3 veces al día y con las ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Algunos eruditos dicen que en este pasaje Daniel ya tenía cerca de 80 años. Veamos qué fue lo que hizo ante esta amenaza de muerte. Vaya conmigo al libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Mire, platicaba con una hermana y esto me recuerda a lo que puede pasar en los próximos 10 años o menos, a lo que podemos enfrentar como cristianos. 10 años, todo esto va a cambiar. Yo no sé si en 10 años el gobierno empieza a cerrar las iglesias cristianas, si comiencen a prohibirnos leer la palabra, a meterse en cuestiones de fe. Eso fue lo que le pasó a Daniel. Le estaban prohibiendo orar. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, estoy leyendo en la versión Biblia al Día, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Ahí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Pregunta: ¿fue prudente que Daniel orara 3 veces al día sabiendo que podía perder la vida? Daniel, solo basta que ores solo una vez y hazlo a las 3 de la mañana para que nadie se dé cuenta, Daniel. Otra cosa, Daniel, cierra las ventanas. ¿Por qué las abres? Te van a matar, Daniel. Qué increíble. Él estaba dispuesto a morir. Mis hermanos, para Daniel la fidelidad y lealtad a Dios estaba por encima de la lealtad que tenían sobre el rey, y era más fuerte que su instinto de supervivencia. ¿Cuántos oran 3 veces al día? No hablemos de eso, no hablemos de eso. Ni por la guacamaya que me como ahí en el centro, Pastor Oro, imagínense. Y no estoy hablando del pajarito que vuela. Hay un pajarito que vuela pero con chicharrón adentro y le pone no sé qué más. Hermanos, él sabía que apartarse de sus costumbres de oración hubiera sido una traición a Dios. Así que oró y dio gracias delante de su Dios, como era su costumbre. Su costumbre. Si no tenemos el buen hábito de orar, hermanos, lo que viene va a ser muy difícil de enfrentar,
muy difícil. La vida de oración de Daniel no se fundaba en el principio de hoy sí tengo ganas. Hoy sí tengo ganas de orar, mañana no. Hoy sí tengo ganas de congregarme, mañana no. Mejor me quedo a hacer otra cosa. No. No se fundaba en ese principio, sino en una costumbre practicada fielmente durante muchos años de disciplina. De disciplina. Necesitamos ser disciplinados. La vida y la fe de Daniel no fue el resultado de una pasión pasajera, de emocionarnos solo un momento. Esto me recuerda a mí. A mi vida de joven, estoy joven, pero más joven. Íbamos a los congresos, allá hay miles de jóvenes y todos orando y brincando y alabando a Dios, que no digo que esté mal. Pero son muy emocionalistas. Llegan a la iglesia y a ver, los jóvenes traen el poder de Dios, el fuego de Dios. A ver, pase hermano. Trae la unción el joven. Ya está el joven ahí orando en lenguas y transmitiéndole según el don de lenguas, ¿verdad? Pues sí, le pasa el don de lenguas, es bien chismoso, ¿verdad? Su vida, un desastre. Después de que fueron al congreso, ya después lo ve usted drogándose en tantas cosas. Pura emoción. Daniel no era emocionalista, era un hombre dedicado, fiel, estudiaba la palabra. Por eso él podía entregar su vida en cualquier momento por el Señor. ¿Qué debemos hacer ante cualquier problema? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué es lo primero que usted hace cuando tiene un problema? Si es un problema económico, ¿qué hace? Corro de inmediato a Presta Fácil, pastor. Presta Fácil me salva la vida. Coppel es mi pastor y nada me faltará. Ya por ahí estoy pisando los callos de alguien quizás, ¿no? ¿Qué hace, hermano? Espero que no lo haga. Lo primero que tenemos que hacer ante cualquier situación es hacer lo mismo que Jesús hacía, orar. Él siempre oraba. Pastor, ¿qué hago con mi hijo? Primero ora a Dios y pídele sabiduría y Él te la dará. Pastor, ¿qué hago con esta oferta de trabajo? Me están ofreciendo ganar 20,000 pesos más de lo que gano. Ora a Dios y dile que si no viene de Él, que cierre todas las puertas. Pastor, estoy muy enfermo y no tengo para ir con el médico. Ora a Dios y dile al Todopoderoso que te sane para que veas su gloria. Claro, hemos estudiado el otro equilibrio, el lado A, el lado B. Hemos estudiado también la soberanía de Dios, pero también Él es Dios todopoderoso, omnipotente. Hermanos, todos nosotros nos hemos equivocado muchas veces. ¿Sabe por qué? Porque no consultamos a Dios en oración. La mayoría de nuestras equivocaciones tienen su origen en no consultar al Dios de la Biblia. A pesar de que casi todos los 66 libros de la Biblia enfatizan sobre la gran importancia de la oración, lamentablemente para algunos la oración juega un papel secundario y descuidamos nuestra vida de oración. A menudo se dice que la oración es la respiración del alma, es la vida de la iglesia. Si esto es cierto, entonces todos nosotros sufrimos, unos más y otros menos, de asma y de una falta aguda de oxígeno. Miren, encontré un comentario interesante. La cenicienta de la iglesia actual es la oración. Esta criada del Señor es despreciada y desechada porque no se adorna con las joyas del intelectualismo, ni las brillantes sedas de filosofía, ni con la impresionante tiara. ¿Sabe qué es una tiara? De la psicología. Lleva los dentales de honestidad, sinceridad y humildad. No teme arrodillarse. El defecto de la oración, humanamente hablando, es que no se apoya en la eficiencia mental. La oración requiere solo una cosa: espiritualidad.
no se necesita indispensablemente la espiritualidad para predicar, esto es, para dar sermones con perfecta homilética y exactitud de exégesis. La predicación toca a los hombres, la oración toca a Dios. La predicación afecta al tiempo, la oración a la eternidad. El púlpito puede ser un escaparate para exhibir nuestros talentos. La oración significa lo contrario al exhibicionismo, al exhibirse. Nuestra vida de oración es uno de los indicadores que sirven para medir el nivel de nuestra espiritualidad. Hermano, nuestra pureza, nuestra fuerza, nuestra piedad y nuestra santidad solamente tendrán la fortaleza que tenga nuestra vida de oración. Los creyentes de la primera iglesia que aparecen en el libro de los Hechos de los Apóstoles se distinguían ¿por qué? Por su vida de oración. Déjeme leerle algunos versículos. Hechos 1:14. Dice la palabra, todos estos perseveraban unánimes ¿en qué? En oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 3:1 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Como buenos amigos, iban al templo a orar. Hechos 6:4 dice, y nosotros persistiremos ¿en qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos 12:5 dice así la palabra. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Es triste decirlo, pero los creyentes de hoy en día hemos perdido en gran medida nuestro punto fijo y con ella nuestra orientación marcada por Dios, y estamos dando bandazos sin rumbo, empujados por la corriente tibia de nuestro tiempo, o bien estamos girando alrededor de nosotros mismos y así andamos en nuestra vida de oración. Por eso cuando llegan los problemas no sabemos qué hacer. En vez de consultar al Señor, consultamos al compadre. Vamos con el brujo. Consultan hasta la Santa Muerte. ¿Cuántos consultaban de ustedes la Santa Muerte? Todavía no existía, ¿verdad? Es más actual. Hasta la Santa Muerte se le hincan. Que de santa no tiene nada, por cierto. Mi hermano, antes que nada, busquemos a Dios primero con todo nuestro corazón. Los problemas seguirán llegando a nuestra vida, por lo cual necesitamos estar preparados así como Daniel. Las Escrituras dicen que la oración del justo puede mucho, la oración eficaz, es lo que dice Santiago 5:16. Otra versión dice, la oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. Mire, esta palabra eficaz en el griego es energeo. La idea de eficaz en este contexto es fuerte. Podría ser interpretado literalmente como la súplica de un hombre justo es muy fuerte, energizante. Hay otra palabra que encontré aquí que es justo, que es dikaios, la conocemos muy bien, que significa justificado, inocente, santo, íntegro, alguien que camina en las sendas rectas y justas de Dios. La oración de un hombre o de una mujer que ha sido justificada por la sangre del Señor y camina en rectitud, puede mucho. Aquí no se habla de hombres perfectos, sino de hombres justos. Por eso Santiago continúa y dice, vaya conmigo a Santiago 5:17. Que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, era de carne y hueso como nosotros, no era perfecto, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses.
Esta frase oró fervientemente es un hebraísmo, es literalmente oró con oración, es decir, oró y otra vez oró. Y si usted le quita el acento a la O, ¿qué dice? Al revés, ¿verdad? Un metal muy precioso. Entonces la oración delante del Señor de un justo vale más que el mismo oro, mi hermano, de un justo. Y otra vez oró, dice el versículo 18, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermano, Elías vio el poder de Dios. En los tiempos de Elías abundaban los falsos profetas, mejores conocidos como los profetas de Baal. Estos falsos profetas servían al rey Acab y a la malvada Jezabel. Su trabajo principal consistió en guiar al pueblo para que adoraran a otros dioses, todo este grupo de malévolos. Estos falsos profetas abundaban en los días de Elías y expresaban emociones extremas hasta llegar a la histeria o a la locura. ¿Han leído ese pasaje? El pueblo de Dios estaba expuesto a estos falsos profetas, lo cual nos habla de que era una época de gran apostasía e idolatría en el pueblo. Bien, pues en la oscuridad más extrema brilla con más intensidad la luz de la verdad. Y Dios respaldó siempre a Elías porque era un hombre de oración y que lo amaba con todo su corazón. Sí, a veces con temores como nosotros, pero oraba a Dios fervientemente. Uno de los recursos más poderosos que tiene un cristiano es su comunión con Dios mediante la oración. Algunas personas ven la oración como su último recurso. Lo último, ya después de que intentaron varias cosas, ya después oran. No, hermano, primero tenemos que orar. La oración debe de ser primero, dado que el poder de Dios es infinitamente más poderoso que el nuestro. El poder de Dios, cuando oramos, actúa de manera poderosa y nos libra de situaciones imposibles. Abre los cielos, nos protege del enemigo, nos libera de las preocupaciones, etc. Colosenses 4:2. Dice la Escritura: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Esta palabra perseverad es proscartereo. Significa anhelar, constantemente diligente, adherirse estrechamente, persistir, listo, asistir, atender y constante. Romanos 12:12 también se utiliza la misma palabra. Para constantes es proscartereo. Dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, proscartereo. Constantes ¿en qué? En la oración. En la oración. Mi hermano, ¿cómo está su vida de oración? ¿Cómo está su vida de oración? No me conteste. ¿Cómo está su comunión con Dios? El Señor nos ha sacado de una religión para entrar a una relación con Dios, a una comunión personal con Dios, individual. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Qué es lo que usted hace primero cuando tiene un problema o una situación difícil? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo primero que hago? ¿Corremos a los pies de Cristo? ¿O a los pies de quién? Tenemos que perseverar, ser constantes en la oración. Bien, déjeme terminar la enseñanza con una historia de un misionero. Los biógrafos del explorador de África y misionero David Livingstone relatan cómo en Zambia, completamente desfallecido, sufriendo de úlceras y hemorragias internas, tuvo que ser llevado por sus ayudantes en una camilla. Para la noche le hicieron una cabaña para protegerlo contra la llovizna. Frente a la entrada de una cabaña pusieron a un joven
para que pudiera oírlo y atenderlo en el caso de que él llamara. Cuando este joven entró a las 4 de la mañana para ver cómo se encontraba, el misionero no estaba en la camilla, sino arrodillado delante de ella. Lleno de preocupación y temor, llamó a los otros colaboradores, que se acercaron con temor a la figura arrodillada. Profundamente impactados, se dieron cuenta que Livingstone ya estaba frío y rígido. David Livingstone había terminado de rodillas su gran misión en el corazón de África y había pasado a la eternidad orando como su gran maestro. Pocas semanas antes, en su último cumpleaños, había escrito en su diario lo siguiente: mi Jesús, mi Rey, mi todo, nuevamente te entrego mi vida. Acéptame y concédeme, oh Padre, concluir mi tarea antes de que pase este año. Esto te pido en el nombre de Jesús. Amén, y que así sea. ¿Cómo quiere terminar su vida? ¿De rodillas en oración, como este hombre? A mí sí me gustaría. Eso que escribió, mi Jesús, mi Rey, mi todo. ¿Qué debemos hacer ante cualquier problema? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Lo primero que tenemos que hacer es orar. Es observar a quién, a Jesús. Es rendir nuestra vida a quien, a Jesús. Es pedir ayuda a quien, a Jesús. Es reposar en quién, en Jesús. Entiendo, las situaciones a veces son muy difíciles. Y lo primero que queremos hacer es, buscar al médico, buscar al pastor, hermanos, somos hombres, somos limitados, somos igual que ustedes. Corra a los pies del Señor. Él es perfecto, Él nunca le va a fallar. El hombre le falla al hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la Escritura. Bendito aquel cuyo Dios es el Dios de Jacob, que confía en Él. En alguna ocasión lo he mencionado, pero si usted no quiere llevarse alguna decepción de alguien, nunca espere nada de nadie y espere todo de Dios. No ponga sus esperanzas en un hombre, siempre vaya a Dios. Aún en el problema de la muerte, que todos consideran que no tiene solución, debemos orar para que se haga su voluntad, sabiendo de antemano que si Dios lo permite es porque tiene un propósito, ya sea que vivamos o que muramos, somos de Él. Y si partimos, sabemos que es muchísimo mejor estar con Él que estar aquí. Amén. Entonces, vamos a terminar esta enseñanza orando al Señor.